Bueno, vamos a comenzar entonces la segunda parte del curso. Vamos a hablar esencialmente de agentes antiinfecciosos. Creo que todos han percibido, digamos, que las infecciones son un problema importantísimo dentro de la práctica de cualquier disciplina vinculada a la salud, y en el caso de la podología hay distintos tipos de infecciones, algunas más frecuentes que otras. En base a eso vamos a hablar de distintos tipos de agentes potencialmente utilizables, algunos de los cuales son de venta libre. Por ejemplo, la mayor parte de los antisépticos son fácilmente accesibles, digamos, para cualquiera, incluso profesionales, gente que no tiene, digamos, formación profesional, digamos, en salud, en tanto que otros son de uso relativamente más restringido. Entre los antimicóticos de uso, digamos, un poquito más restringido, pero en la frontera, vamos a hablar sobre todo al final del, de esta parte de las clases, de antimicóticos, donde hay varios que son de venta libre, cosa que no suele ocurrir con antibacterianos, por ejemplo. Normalmente ustedes saben que hay una cantidad enorme de agentes infecciosos. Cuando estamos hablando de infecciones, estamos hablando de algún tipo de bicho con el cual, en vez de convivir armoniosamente, tenemos una relación conflictiva por la cual intenta generar daño en alguna parte de nuestro organismo, y eventualmente ese daño puede ser muy intenso y eventualmente generalizado, puede conducir a serias consecuencias, incluso, digamos, secuelas graves o directamente la muerte del paciente. O sea, las infecciones han sido durante siglos uno de los grandes asesinos de la humanidad. Sin embargo, hay una enorme cantidad de drogas que han sido desarrolladas en los últimos siglos y sobre todo en el último siglo para combatir estas infecciones. Eso ha llevado a una idea fantasiosa de que las infecciones están resueltas, simplemente es cuestión de identificar cuál es el antibiótico o el agente, digamos, a utilizar. Eso lamentablemente no es cierto. Y lo que es más, por lo mal que estamos haciendo muchas cosas, estamos perdiendo la posibilidad de controlar a muchos otros agentes y cada vez hay más resistencia, a tal punto que desde hace 20 años, en el año 2000 en particular, está entre las 10 prioridades de salud del mundo que establece la Organización Mundial de la Salud. O sea, la lucha contra la resistencia de los agentes infecciosos hoy por hoy es uno de los principales problemas de salud del mundo. Uno lo ve tapado por las cosas epidémicas como el corona este año, o a lo largo de los últimos 40 años casi el SIDA, pero claramente, digamos, la resistencia es uno de los problemas prioritarios y como tal está reconocido en todo el mundo. El pie, como cualquier otra parte del organismo, como fácilmente pueden imaginar, puede ser sitio de infección. Es bueno recordar que nuestro organismo ha evolucionado de alguna manera, digamos, en paralelo con estos agentes infecciosos. O sea, no es una particularidad de los tiempos recientes, sino que infecciones hay desde siempre, y de alguna manera lo que revela es la lucha en distintos ambientes ecológicos entre sus distintos ocupantes, incluyendo, por supuesto, a los distintos tipos de microorganismos. De hecho, sin microorganismos no podríamos vivir normalmente. O sea, tenemos una cantidad de simbiosis que son imprescindibles para la vida. Todos saben la importancia de lo que puede ser la microbiota intestinal o cosas por el estilo. El problema es que no con todos los organismos podemos convivir adecuadamente, y hay algunos que tienen particularidades por sus propias necesidades que son justamente opuestas a las nuestras, y esto lleva a que la convivencia no sea posible y eventualmente que tengamos que luchar con ellos. Para eso nuestro organismo cuenta con el sistema inmune, del cual hemos hablado algo cuando vimos inflamación. Ese sistema inmune, como todos recuerdan, tiene dos grandes ramas, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Innata es la que típicamente producía inflamación como respuesta, pero las dos son necesarias para confrontar contra estos distintos tipos de microorganismos que intentan agredirnos.
La consecuencia práctica de esto es que para cualquier infección, el resultado va a depender en gran medida de cómo sea ese balance, digamos, cuán a favor esté del agente infeccioso o de nuestro organismo. Y lo que terminan haciendo los agentes que vamos a estar discutiendo como drogas para el tratamiento de esas infecciones, simplemente ayudan al organismo a combatirlas. Un paciente que no tiene capacidad de defensa, incluso con buenos antibióticos, va a tener siempre en algún momento algún problema serio con alguna infección. O sea, no es reemplazable la función del sistema inmune. Esta es una de las cosas que uno debería tomar en consideración al pensar en las infecciones. Vamos a poner mucho énfasis en los bichos y las drogas, pero tengan idea, digamos, de que hay un balance que es crítico para que todo esto pueda funcionar adecuadamente. Los agentes que pueden causar infecciones son de muchos tipos diferentes. En principio, hay dos que resaltan para lo que es la patología en podología, que son por un lado las bacterias y por otro lado los hongos. Hay muchos tipos de infecciones bacterianas, hay muchos tipos de infecciones micóticas, y para ambas hay distintos tipos de agentes antiinfecciosos que uno podría llegar a considerar. Puede haber también infecciones virales y eventualmente puede haber otras cosas, por ejemplo parasitosis, pero la mayor parte de las cosas que ustedes van a ver en su práctica profesional van a ser infecciones o bacterianas o micóticas, por eso están resaltadas y en ellas vamos a hacer más énfasis. Uno puede pensar en drogas para dos finalidades diferentes. Primera posibilidad, que va a ser la más frecuente en su actividad profesional, es evitar que un agente infeccioso pueda estar ingresando y produciendo, por lo tanto, una infección. Esto puede tener distintos tipos de modalidades, pero de lejos la más importante va a ser la antisepsia. La mayor parte de los procedimientos que ustedes hacen pueden requerir algún grado de antisepsia para evitar justamente una infección. O sea, antisépticos es uno de los grupos importantes de drogas que tenemos que analizar. Hay un segundo grupo de sustancias relacionadas con los antisépticos, pero mucho más agresivas, que vamos a llamar desinfectantes. Estos no se pueden poner en el paciente, pero sirven para evitar que el material que estamos utilizando sea capaz de contaminar al paciente. Por ejemplo, pasar gérmenes de un paciente a otro u otras cosas por el estilo a través, por ejemplo, de una pinza o cualquier tipo, digamos, de elemento de los que utilizan en distintos tipos de procedimientos. O alternativamente, podemos tener necesidad de fármacos para tratar una infección cuando ésta ya está desarrollada. Eso en general es más complicado, primero porque ya tuvo oportunidad el organismo infeccioso de asentarse y establecerse en algún lugar, y cuanto más prolongada ha sido la infección, más difícil va a ser su erradicación. Por otro lado, ese organismo es probable que haya sobrevivido ya a algún intento, si es una infección prolongada, y ahí una variable importante que va a aparecer es justamente la resistencia que yo les mencionaba hace un ratito. Si tratamos de recordar algunas de las cosas que ustedes ya conocen de estos agentes infecciosos, los virus, de los cuales vamos a hablar poco, aunque sea al final del curso va a aparecer algo cuando hablemos de queratolíticos, son estructuras muy simples, o sea, biológicamente es una cosa que tiene lo mínimo como para poder tener capacidad de replicación. Esto es, tiene una información genética, habitualmente son genes que ha tomado de algún huésped en el pasado. Esta información se puede encontrar o en ARN o en ADN, o sea, vamos a tener virus cuya información genética es ADN y otros virus cuya información genética es ARN. Y ese es el principal criterio con el cual son clasificados por la gente que hace taxonomía. Por ejemplo, en estos días estamos todos enfrentando esta pandemia del SARS-CoV-2, que es un coronavirus, y ese es un virus a ARN. Algunos virus que ustedes van a seguramente reconocer fácilmente, los virus de la familia herpes, que a veces pueden producir incluso infección en el pie, son virus cuya información genética es ADN. Eso no es meramente un detalle para los que hacen taxonomía, sino que además habitualmente los ácidos nucleicos de los virus son uno de los blancos importantes para
su tratamiento. Por lo tanto, digamos, tiene un montón de implicancias prácticas, además de meramente la clasificación. Estos virus, que son, como les decía, muy simples, no tienen organelas, no tienen núcleo. Lo que pueden tener algunos es algún tipo de cobertura externa. Una en particular se suele llamar envoltura, que es un pedazo modificado de la membrana, habitualmente, de la célula en la que se habían replicado previamente. Estos virus, un problema que plantean para el tratamiento es que por su escasez de recursos necesitan estar obligatoriamente dentro de las células, o sea, son parásitos obligatoriamente intracelulares, lo cual los ha obligado, por un lado, a tener una estrategia para usar todo lo que la célula tiene en su provecho, pero desde el punto de vista del tratamiento, es muy difícil llegar a ellos sin dañar al mismo tiempo las células, porque hay que meterse en las propias células del huésped, con lo cual la droga que sea la que estemos utilizando como antiviral tiene que estar dentro de esa célula y es probable que ahí, además del virus, se encuentre otras cosas que también van a ser dañadas. O sea, no suelen ser un blanco fácil. Afortunadamente, muchas enfermedades virales son autolimitadas, o sea, espontáneamente pueden ser curadas por el sistema inmune sin demasiado problema. La excepción típicamente son los pacientes inmunocomprometidos, que son una cantidad grande, por cierto, en la comunidad. Las bacterias, a diferencia de los virus, son seres vivos muy viejos, o sea, evolutivamente vienen desde muy antiguo en la evolución, lo cual significa que de alguna manera han tenido capacidad de adaptarse para conservarse hasta nuestros días a enorme cantidad de procesos. Sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, han sobrevivido a cuanta cosa a ustedes les pueda pasar por la cabeza, o sea, de alguna manera tienen muchos recursos para adaptarse. Uno de esos recursos es que se dividen muy rápidamente, lo cual significa que en poco tiempo, para una bacteria han pasado muchas generaciones, y eso permite la selección de variantes resistentes para un antibiótico, o de variantes resistentes para un cambio de temperatura, o de variantes resistentes para un cambio en los alimentos ofrecidos en el medio ambiente, o cosas por el estilo. O sea, son muy capaces de adaptarse a enorme cantidad de variaciones. Las bacterias tienen tanto ADN como ARN, pero lo tienen sin una separación especial, digamos, como tenemos en nuestras células, que es el núcleo. O sea, no tienen núcleo, en cambio sí tienen muchas organelas, como por ejemplo los ribosomas, que se parecen en cuanto a la función, pero estructuralmente son suficientemente diferentes de las de nuestras células como para permitir que sean el blanco de muchos tipos de antibióticos que vamos a ver un poquito más adelante en la clase o seguramente el viernes. Una cosa que les quería avisar es que yo a las 10 voy a tener que suspender la clase porque tengo una llamada del exterior que no tengo forma de evitar. O sea, a las 10, cuando esté terminando, digamos, la segunda parte, digamos, o sea, cuando retomemos el segundo Zoom, voy a tener que interrumpir. Estas bacterias, como parte de su estrategia para vivir en un ambiente con tantas dificultades, han desarrollado una cantidad de mecanismos de protección, y eso incluye una estructura, una cobertura que llamamos pared celular. O sea, además de la membrana celular, tienen por fuera de ella una pared, una estructura que le da sobre todo resistencia osmótica. Eso en un ambiente tan cambiante, digamos, es tremendamente importante. Distintos tipos de bacterias pueden tener paredes diferentes, o sea, más gruesas o más delgadas, más o menos complejas, pero en todas ellas hay pared, y en todas la pared es un elemento importante de defensa contra el medio ambiente. Y es una dificultad, por ejemplo, para el tratamiento. Por otro lado, algunas bacterias, además de esa pared, pueden tener elementos adicionales, por ejemplo, una membrana externa
o la cápsula, que son mecanismos adicionales de defensa. Cuanto más defensas, más difíciles van a ser de combatir. Normalmente hay una enorme cantidad de bacterias que ustedes van a tener que aprender, por lo menos en el trazo grueso, a reconocer algunos nombres. Por ejemplo, una de las formas de clasificar a las bacterias es en función de su morfología, de la forma que tienen. Lo más clásico es hablar de bacterias que son pequeñas, redondeadas, a eso se las llama cocos. Y hay montones de cocos, el estafilococo, el estreptococo, el neumococo, el gonococo, el meningococo, son todos cocos distintos, digamos, y lo que tienen en común es esa forma. Otro tipo de bacterias, en cambio, son más alargadas, tienen la forma de un bastoncito, a esas se las llama bacilos. Y todos han escuchado hablar seguramente de distintos tipos de bacilos, como el bacilo de Koch o las enterobacterias, que en general son bacilos, como la Escherichia coli o cosas por el estilo. Un segundo tipo de criterio de clasificación que van a escuchar regularmente en el ambiente biomédico tiene que ver con cómo las identifican los bacteriólogos cuando están haciendo, por ejemplo, un extendido de un material infectado, a lo cual desde hace un montón de años, mucho tiempo atrás, se desarrollaron colorantes. Esos colorantes básicamente tiñen algunas de las estructuras de la bacteria y uno de los más importantes fue inventado por un señor que se llamaba Gram hace muchísimos años para diferenciar grandes tipos de bacterias, por lo cual van a escuchar hablar de bacterias gram positivas o gram negativas. Lo de gram positivo o gram negativo es el nombre que en realidad lo que está describiendo es qué tipo de pared celular tienen esas bacterias, que es lo que va a estar determinando de qué manera toman el colorante. Pero a los fines prácticos, la identificación de bacterias gram positivas o gram negativas es muy importante porque se asocia frecuentemente con sensibilidad a muchos tipos de antibióticos. Ya vamos a hablar cuando hablemos de algunos antibióticos, de que tienen actividad, por ejemplo, sobre cocos gram positivos o que tienen actividad sobre bacilos gram negativos, y eso les está dando ya una idea enorme de muchos de los gérmenes que van a ser sensibles a ese tipo de antibióticos. Hay otros criterios que no nos van a hacer falta para la formación de ustedes, pero tengan idea, digamos, que el mundo de la bacteriología es enorme, o sea, hay una enorme cantidad de cosas y técnicas mucho más sofisticadas, pero estas dos que son prácticamente del siglo XIX, digamos, son hoy por hoy, digamos, lo más frecuentemente utilizado. Estas bacterias tienen distintos tipos de moléculas que pueden ser el blanco de la acción de distintos tipos de drogas. Normalmente, yo creo que les mencioné la idea de que el concepto de receptor se inventó a principios del siglo XX por un señor justamente que inventó la palabra quimioterapia. Bueno, que va a pasar dentro de un ratito, dicho sea de paso. Ese señor describió algo que después tuvo un enorme desarrollo, pero en la práctica, digamos, hay quimioterápicos que son las sustancias capaces de producir unión y a partir de esa unión daño en distintos tipos de bacterias. Y entre los quimioterápicos van a incluir una cantidad de sustancias de origen natural, muchas de las cuales vamos a llamar antibióticos. Después vamos a ver la distinción. Es irrelevante la distinción para ustedes, los podemos usar como sinónimos, pero sepan que no son exactamente lo mismo. O sea, en general, los antibióticos son de origen natural, en tanto que los quimioterápicos en general son de origen sintético. Otras dos ideas que vamos a tener que discutir con ustedes a lo largo de estas charlas es que para llegar a encontrar esos blancos terapéuticos, el quimioterápico o el antibiótico tiene que ser capaz de meterse dentro de la bacteria para encontrar ese blanco, que podrá ser una proteína, un ácido nucleico, dependiendo de qué tipo de
antibiótico estemos considerando. Y para hacer eso, tiene que ser capaz de cruzar la pared como mínimo, y en algunos casos no solamente la pared, sino también la membrana externa o la cápsula, con lo cual no todas las drogas tienen la misma posibilidad de hacerlo. O sea, para algunas va a ser una barrera infranqueable. Esto hace que la permeabilidad del agente infeccioso al antibiótico sea crítica para determinar si ese antibiótico puede o no ser eficaz en ese agente infeccioso, sea una bacteria, sea un hongo, sea lo que fuere. Una consecuencia de que hay mecanismos que pueden hacer que el antibiótico no actúe por más que tenga el blanco que hace falta, es que hay algunos microorganismos que tienen resistencia a algunos antiinfecciosos. Entre esas formas de resistencia, hay algunas que son constitutivas del bicho simplemente por su naturaleza. Tiene una barrera muy gruesa, no es capaz de cruzarla. Una droga, ese bicho va a ser resistente a esa droga. Un ejemplo ¿Qué importante. tiene tiene doble membrana? Hay algunos que tienen una segunda membrana, no es una membrana doble, sino separada de la otra con un espacio en el medio, otra membrana por afuera. Eso se llama membrana externa, cosa que no todos tienen. Todos tienen pared, que es una cobertura, no es una membrana, pero es una estructura fundamentalmente peptídica, que funciona como si fuera una empalizada alrededor de la membrana. O sea que es más fácil atacar una estructura celular humana que a una bacteria. Exactamente. ¿Y la cápsula cuál sería, profesor? La cápsula es otra más que pueden tener algunos, o sea, algunas tienen muchas barreras. Digamos, todas tienen membrana, todas tienen pared, o sea, Pared. todas ya de movida tienen el doble de lo que tenemos nosotros para defendernos. Y algunas, además de ese mecanismo doble, pueden tener un tercero que puede ser la membrana externa o que puede ser la cápsula. O sea, es más difícil pegarle, encontrar, digamos, cómo entrar a una bacteria que cómo entrar a un fibroblasto nuestro, a un queratinocito nuestro. Ya vieron que no es fácil, por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de que por alguna condición esa bacteria no es capaz de responder a lo que uno intenta hacerle con el antibiótico o el quimioterápico. Se habla de resistencia primaria cuando el mecanismo por el cual el agente, el fármaco que estamos tratando de utilizar, no actúa debido a algo que la bacteria ya traía constitutivamente. Yo recién les mencioné el bacilo de Koch. ¿Alguna sabe qué produce ese bacilo? Tuberculosis. Tuberculosis. El bacilo de Koch es la causa de la tuberculosis. Es una bacteria de una familia que se llama micobacterias, que no vamos a discutir con ustedes, pero que probablemente van a escuchar muchas veces mencionar a nivel del hospital, que tiene una pared súper gruesa, con lo cual hay muy pocas drogas que la puedan atravesar. Una consecuencia práctica de eso es que fue una de las últimas bacterias para las cuales se encontraron antibióticos. El tratamiento de la tuberculosis tardó casi 30 años más, y si lo comparan, digamos, con el comienzo, 40 años más, que el desarrollo del resto de la quimioterapia. Porque la mayor parte de las cosas que se iban para tratar un estafilococo, un estreptococo, los otros bichos comunes que generan infecciones, no podían cruzar esa pared que tiene todavía, la micobacteria que produce la tuberculosis. Eso es resistencia primaria. A esas drogas, el Mycobacterium tiene resistencia primaria. Para cada bicho ustedes van a ver que hay resistencia primaria a algunas cosas, eso depende en cada uno de, por un lado, las defensas que tiene, por ejemplo, la pared, pero además de variaciones que puede haber en los distintos genes que codifican los blancos para los que esas drogas son capaces de actuar. Eso es un problema importante
pero que de alguna manera se ha ido resolviendo a lo largo de los años. En cambio, hay un segundo problema, que es el más importante en este momento, que es lo que se llama resistencia adquirida. ¿Qué es? No porque el bicho históricamente, digamos, tenía la competencia para evitar que algo entre él, sino que son variantes que hemos ido generando los humanos con el empleo de agentes antiinfecciosos. De los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, de los antibióticos. No solo de los antibióticos, pero por ejemplo de los antibióticos. Eso, cada vez que estamos usando un antibiótico en algo que no tiene utilidad, o que tiene poca utilidad, pero genera exposición en el organismo, estamos seleccionando variantes resistentes. Es uno de los problemas más importantes cada vez que, por ejemplo, una mamá lleva a un nene con una enfermedad viral y hace que el médico le dé un antibiótico que no le va a hacer ni cosquillas al virus, pero que empieza a entrenar a todo el resto de las bacterias para que sean más competentes para producir daño. Es una cosa que es muy difícil ver, digamos, sobre todo a escala individual, pero que a nivel de la comunidad es el principal problema que tenemos en este momento y que de hecho está haciendo que estemos perdiendo probablemente la pelea contra los agentes infecciosos, lo cual es un problema grave como humanidad, como comunidad. O sea, hay resistencia primaria y resistencia adquirida. Las dos son problemáticas. La que es epidémica y está en este momento hackeando totalmente a los sistemas de salud del mundo es la resistencia adquirida, que además, desgraciadamente, es fácilmente transmisible de una bacteria a otra. O sea, hay una que aprendió a defenderse de un antibiótico y le pasa el chisme a todos los demás para que, no a todos, digamos, pero a muchos de los otros microorganismos con los que están en contacto para que ellos también aprendan a defenderse, lo cual es también un problema importante. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿La resistencia o la sensibilidad es propia de la bacteria o puede ser diferente en una persona y otra? Que una persona en una sea sensible, en otra sea resistente. No, lo que puede hacer que haya diferencia en la persona es la capacidad del sistema inmune de la persona. La sensibilidad es propia de la bacteria, eso lo determinas en cultivo. Con lo cual estás viendo nada más que hasta qué punto la bacteria es o no capaz de defenderse. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que sí hay mucha heterogeneidad es en la competencia inmunológica de los pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Un estafilococo es patógeno en cualquier humano, pero hay algunos humanos que se defienden más o menos bien y hay otros humanos, digamos, que tienen muy poca capacidad de defenderse. ¿Sí? Bien. Sí, entiendo, gracias. ¿No hay de qué? Con todo esto en mente, entonces, deberíamos ver diferentes tipos de agentes antiinfecciosos. La primera gran clasificación es qué tipo de acción tienen. Y ahí tenemos dos grandes categorías. Por un lado hay sustancias que están dentro de lo que habíamos llamado a principio de la cursada drogas de acción no específica. ¿Sí? Esto es, que usan mecanismos inespecíficos y lo que hacen, por lo tanto, es dañar estructuras biológicas sin diferenciar demasiado si es de un agente infeccioso o del huésped, o sea, de nosotros. Estas drogas obviamente son difíciles de utilizar porque es muy fácil generar daño con ellas. Esencialmente se dividen en dos grandes categorías de acuerdo justamente a cuán dañinas pueden ser. Por un lado están los desinfectantes, que son incompatibles con el empleo in vivo, o sea, solamente se pueden utilizar sobre material inerte para hacer, por ejemplo, su decontaminación. ¿Sí? Por ejemplo, limpiar